exigiendo nuevos valores en esa medida que el país lo requiere. ¿Cómo vamos a refundar a Venezuela? Quítate tú para ponerme yo, lo que ven con una simpleza de que simplemente ven de qué mano tú le metes un poco una torta cada vez más pequeña, en lugar de cómo tú contribuyes a montar un país soñado de otra manera, edificado sobre otros valores, sobre otros principios, en un gran sueño nacional. Yo no lo veo, tú sabes. Fíjate que yo lo tenía, le comentaba a mis hijas en la película esta de The Darkest Hour, que es extraordinaria, ¿verdad? Claro, también hay mucha novela en eso. Después del famoso discurso de Churchill, le pregunta a uno de los parlamentarios, le pregunta al que era canciller del Reino Unido, ¿qué te parecieron la intervención de Winston? Entonces lo dijo en inglés primero. He took the English language and sent it to battle. Tomó el idioma inglés y lo llevó a la batalla. ¿Qué quería decir con eso? Que las palabras, que era lo único que tenía Inglaterra en ese momento, eran fundamentales. Esas palabras no están en Venezuela hoy en día. Las palabras son las que animan, las que exaltan, las que mueven en las sociedades, las que inspiran. Y noto que es como estamos dando vueltas sobre, tú notas, parece que no lee, por eso te decía al principio cuando te presenté, que tú hacías la política culturizándote, escribiendo. Es al revés. Yo noto una dirigencia joven que no lee, que no tiene la información, y que sobre esa base tú no puedes construir nada distinto, sino repetir los errores. Yo hice un libro que se llama, mi primer libro se llama Primero la gente. Yo hice, cuando yo fui candidato presidencial en esa época, yo decía, voy a tratar de recordar en mi memoria dos cosas. ¿En qué país, cómo será Venezuela en el siglo XXI? Yo decía, estamos a 22 años del siglo XXI. Venezuela es, a diferencia de todos los países en vía de desarrollo, ha logrado reunir los recursos materiales y la libertad. La mayoría de los países tienen libertad sin recursos, por lo contrario. Si nosotros usamos esto adecuadamente, llegaremos al siglo XXI con un país estable, próspero, equitativo. Si no, corremos el serio riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Cuando yo escribí eso, decía, yo tenía 39 años, este tipo es muy inteligente, pero eso no va a pasar aquí, porque aquí están los adecos y los copellanos que harán imposible. Eso que este tipo está diciendo, que es muy iluminado, no va a pasar. Eso no. Bueno, es lo que estamos viviendo. O sea, no importa en Venezuela lo que tú anticipes, el vivir, los psicólogos llaman, y tengo mi hija Camila, el vivir en negación de la realidad es una característica nuestra. A mí me decían que yo ponía nerviosos a los venezolanos, que los turbaba, que cuando yo les hablaba, esto va a ser una cosa complicada, esto no va a ser, aquí no va a venir Joe de Memphis a salvarnos, esto tiene que ser nosotros los venezolanos. Esto me turba, yo decía. Y que tú cuando vas al médico que tiene su enfermedad le dices al médico, no me diga lo que tengo, o si tienes un hijo, no me diga, no me ponga nervioso. Cuando tú sientes eso, que mi Manuel me decía, si tú sientes a los venezolanos como tu familia extendida, entonces tú captas la importancia que tiene esos problemas. Si no, tú no lo sientes. Entonces, en la medida en que nosotros no entendamos, creo yo, que la libertad tiene un costo, esto no es gratuito, no cae del maná, y de que no va a venir yo de Memphis, de las calles de Nueva York, los soldados americanos, a lo que nosotros no queramos hacer por nosotros, esto es absolutamente absurdo. Y yo quería por mi parte decir algo más optimista. Yo estoy pintando mi camioneta vieja Cherokee en Venezuela, estoy remodelando mi casa, o sea, yo pienso que yo voy a regresar a Venezuela y que vamos a regresar a Venezuela, pero sé que estamos en una fase en la cual se requiere un poco más que el activismo de las protestas, se requiere ya y un convencimiento real de que es unirnos un medio, no un fin, y de que yo estoy convencido, lo he dicho muchas veces, que el día que los venezolanos comprendamos que lo que podemos hacer juntos, nos vamos a maravillar, Emanuel, de las cosas que juntos podemos hacer. Y yo les quisiera transmitir, dejar por mi parte ese pensamiento a ustedes, y que la libertad
tiene un costo y los venezolanos tenemos que decidir cuánto estamos dispuestos a pagar por eso. Y si no estamos dispuestos a pagar, pues ya sabemos cuál es el camino. El camino es la perpetuación de una narcotiranía como nunca la ha visto nuestra región. Creo que no respondiste a la pregunta al pueblo armado. O sea, creo que la pregunta es que había dicho, que te había hecho Helen, que era de todas estas protestas, las guarimbas, los muchachos saliendo, si va a haber como una, porque con piedras no se lucha, si va a haber como una coalición, si se van a armar, porque es que yo lo que siento es que, como dices tú, cada vez que salían ustedes a protestar y no sé qué, salía la política, no, quédense calladitos, váyanse para sus casas, y ustedes seguían ahí, no, aquí no quedamos en la calle, y los trataban de convencer, y ahora está todo esto apaciguado. Yo también entiendo que muchos de estos ahora, en vez de usar las armas de la piedrita, están utilizando otro tipo de armas que es metiéndose en la política o en la parte civil, de ayudar y todo esto, pero ¿tú crees, tú sientes que el movimiento donde tú estabas a salir, o toda esta gente que tú veías que salía a guarimbear o salía a protestar con piedras, ¿tú crees que se están armando, que siguen formando un grupo? Sé y tengo entendido que muchos se han ido, que los han acabado y que están viviendo aquí o en otro sitio porque les han hecho la vida imposible, porque los persiguieron uno por uno. ¿Crees que...? Mira, hay un tema que yo pienso que en Venezuela ha habido una degradación de la política demasiado grande. Yo realmente pienso que hoy una protesta es totalmente inútil en Venezuela. Sí. La verdad no. Yo pienso que la protesta era más un medio más allá de un fin. Es decir, la protesta era un medio para llamar una atención, para que hubiese primero un golpe mediático, un impacto mediático, y hubiese también un golpe de conciencia en los que pensaban que se estaba manejando el país. Lamentablemente yo he conversado con muchos diputados en Venezuela y lo que dice Diego es verdad. Muchos no tienen ni la menor idea de dónde están parados, no tienen la menor idea. Lo voy a mencionar porque fue público. Hace días Freddy Guevara me escribió por Twitter. Freddy Guevara fue vicepresidente del Parlamento, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y Voluntad Popular, siendo un partido de izquierda, ellos han intentado, de cierta forma, dar a entender que lo que ocurre en Venezuela no es un tema ideológico. De hecho, lo dijo Guaidó el domingo en una entrevista al país. Dijo lo que sucede en Venezuela no es un tema de izquierda-derecha, es un tema que la gente tiene hambre. O sea, ellos tratan de minimizar todo lo que ha ocurrido en Venezuela con una sentencia. Desde el primer día. Con una sentencia. Freddy un día, en Voluntad, se ardieron conmigo porque yo publiqué una entrevista de Carlos Vecchio. Y él me dice, mira, hay muchas vertientes de izquierda. Está la socialdemocracia, todo lo demás, etcétera, etcétera, todo lo demás. Y yo le digo, genial. Entonces, ¿ustedes por qué no se desmarcan y no dicen, digamos, realmente lo que son? ¿Por qué se esconden ante el país? Entonces, me salió allí con un argumento, ahí medio tonto, todo lo demás. Ya recordé. Porque ellos mantienen otro mensaje, y es que Maduro no es un gobernante de izquierda, sino que es la extrema derecha, dicen ellos. Ellos dicen que Maduro es la extrema derecha. Y yo le dije, Freddy, dime cuál política de extrema derecha tiene el gobierno. Entonces empezó allí como que a darme vueltas y todo lo demás, y finalmente me dijo, bueno, pero es que ellos hacen muchas cosas, tal, no sé qué más. Tú te pones a ver, por ejemplo, Cadivi. Con Cadivi se enriquecieron un poco de burgueses. Y yo le digo, por Dios, tú me estás diciendo que Cadivi es una medida de derecha. No me respondió más. Subsidiar. No me respondió más. Y ese tipo fue vicepresidente de la Asamblea Nacional. O sea, es un tema que realmente, yo he conversado con varios diputados, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Hay diputados que a mí me escriben por privado, que están de acuerdo con lo que yo digo, pero ellos no dicen absolutamente nada o no se pronuncian porque son miembros de PJ o Voluntad Popular. Entonces, ¿qué pasa? Y se los he dicho a varios de ellos, se los he dicho por privado y se los he dicho en público. No te arrastres una mala imagen
por estos tipos que nos están llevando a una boca del lobo, por así decirlo. Realmente me preocupa porque muchas de las personas que hoy en día están en la asamblea, en puestos importantes, o quizás representando al país en embajadas, o como dice Diego, en negociaciones, no son tipos que realmente tengan cabeza fría. O sea, no son tipos que realmente estén preparados, no son tipos intelectuales. ¿Y quién está preparado? O sea, Mira, tú cuando hablas con una persona tú lo sabes. O sea, eso no es muy difícil de darse cuenta. El tema es que muchos de los que han llegado a esos puestos, muchos de los que hoy están en la asamblea, todo lo demás, el mayor mérito que tienen es que tiraron piedras en la universidad. Y por eso yo les decía que yo no era de los movimientos universitarios. El tema es que mucha de esa gente creció en las universidades, eran los que organizaban las protestas y eso le daba ya una plataforma política. Y no estudiaba. Y no estudiaba, claro, no leían libros. Y así llegaron muchos alcaldes, y así llegaron muchos Como a ser que diputados normal. de la Asamblea Nacional, y tú hablas con ellos y no tienen nada en la cabeza. pero estos que están ahorita, 2014, 2015, tirando piedra, que estuvieron Fuera del país. los 2016, no son los que están ahorita en la política. Sí, son ellos. Son ellos. La mayoría, mira, la mayoría de los que están manejando hoy los partidos políticos en Venezuela son del movimiento político del 2007 que supuso el referéndum contra Chávez. La mayoría viene de ahí. No, sí, yo sé, pero estoy hablando 2016. Pero es que digamos, los que venimos de una generación después no tenemos... bueno, yo en lo personal nunca me inscribí en ningún partido. A mí me quisieron meter muchas veces en Acción Democrática y en PJ, en varios partidos me llamaron. Yo nunca me quise unir a ningún partido porque... Yo lo que estoy preguntando es, no partido, armarse. Pero es que ¿cómo te vas a armar tú? O sea, Sí. eso es un poco distópico, que tú pienses que niños sin entrenamiento No, claro. que han tirado piedras puedan formar Pero ¿qué un están ejército haciendo sin ahora? jerarquía. ¿Qué están haciendo ahora esos niños? Parte huyendo. Están Sí, huyendo. todo. Perdona, por fuera es del la país. falta de esperanza hablando, ¿no? Están en Colombia.